Buenos días, mi nombre es Carly Figueredo y vengo a exponer acerca del origen del español y sus características. Mi grupo está conformado por Rico Gabriela, Ferrer Nair, Bello Paola, Cortés Yolinel y mi persona, Figueredo Carolyn. El español. El idioma español es una de las lenguas romances del grupo ibérico. Es uno de los 6 idiomas oficiales de la ONU y tras el chino mandarín es la lengua más hablada del mundo por el número de personas que la tienen como lengua materna. Es también idioma oficial en varias de las principales organizaciones político-económicas internacionales. El origen del español. Entender el origen del español es fundamental para reconocer las diferencias sutiles del español que se habla en las distintas regiones. En el siglo XV, Cristóbal Colón navegó hacia América y consigo llevó el castellano. Como resultado de los intelectuales, llama la hispanización. El español quedó radicado como lengua primaria en la región. Durante las primeras etapas de la llamada hispanización, hubo muchos desafíos, ya que los idiomas locales eran absolutamente diferentes y la comunicación era muy difícil, hasta que intervino la Iglesia Católica. No era seguro si el español sobreviviría en la región. De ahí que la Iglesia Católica fuera una importancia preponderante para la expansión del uso del español en la región. En particular, los jesuitas y los franciscanos, quienes establecieron las instituciones educativas para enseñar a los niños el catolicismo en español, a medida que los niños adolescentes crecían, el idioma español comenzó a expandirse, mientras el catolicismo también lo hacía. El uso del español como tal es la principal forma de la comunicación. A pesar de los esfuerzos de los españoles por imponer la lengua a los nativos, el mero predominio en cantidad hizo que el idioma se mezclara con los dialectos locales. Particularmente los nativos mexicanos y peruanos pudieron influenciar de manera significativa el idioma que se habla actualmente en Latinoamérica. Ciertas influencias de los explotadores españoles provenientes de Andalucía ayudaron a dar forma a la pronunciación del español latinoamericano contra el castellano. Es por eso que ciertas palabras del castellano y el español latinoamericano suenan bastante diferentes, incluso con idéntica ortografía. La combinación de estos eventos históricos sociólogos han causado la evolución del español latinoamericano, que se habla actualmente en Centroamérica y Sudamérica. Las características. Es la lengua romance más hablada del mundo. Es la única que utiliza signos de apertura para interrogación y admiración. Utiliza vocales abiertas. Es la única que utiliza la ñ. Entre las lenguas más difundidas en el planeta, una de las más cohesionadas y a la vez una de las más diversas en acentos y vocabularios. Aunque no es el idioma con mayor número de hablantes, es quizás la lengua más extendida geográficamente. Gracias. Buenos días, mi nombre es Gabriel Cortés y voy a hablar un poco sobre la situación actual del español en América Latina. En Latinoamérica el idioma español tiene variantes o dialectos en las diferentes zonas donde es hablado, a raíz de la enormidad del territorio. Es posible observar el desarrollo de las diferentes variantes del español latinoamericano en las diversas áreas geográficas, tales como el español amazónico, boliviano, caribeño, centroamericano, andino, chileno, colombiano, ecuatoriano, mexicano, mexicano del norte, paraguayo, peruano, puertorriqueño y argentino, donde hablaremos un poco más adelante sobre cada uno de ellos. Pero, para poner un ejemplo más notorio, es la utilización de la palabra email en Latinoamérica, que en la traducción más literal es correo electrónico, que se usa en España. Las diferencias se hacen manifiestas sobre todo en los términos técnicos o de adopción reciente. En Latinoamérica se habla de la computadora, mientras que en España del ordenador, y cualquiera de las dos palabras suena extranjera en la región opuesta a su uso. Ahora hablaremos un poco de los distintos dialectos.
del español latinoamericano. Encontramos el español amazónico. Este se usa más que todo para referirse a flora, fauna y actividades. El español boliviano. En Bolivia existen modalidades y regionalismos del español hablado, especialmente en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Se trata en su origen de la extensión más norteña del antiguo y colonial dialecto del Cono Sur. Sus hablantes, los cambas o cruceños, presumen de parecerse físicamente más a los españoles. Español caribeño. Este abarca los territorios isleños de Cuba, la República Dominicana y Puerto Rico, así como también las áreas costeras y por extensión el interior de Venezuela, el norte de Colombia y la mayor parte de Panamá. Es un español marcado con modismos influenciado con el habla andaluza y canaria, y sobre todo la presencia negra. Español centroamericano. El español hablado en Centroamérica, el arahuaco y el Caribe. También es la variante del idioma español, empleado en las repúblicas centroamericanas de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, junto con el estado sureño mexicano de Chiapas. Representa un estadio medio entre los dialectos de las tierras altas y bajas americanas. Incorpora vocablos como bohío, yuca, sábana, guacamayo, nahuas o enaguas. Español cordillerano. A lo largo de la cordillera de los Andes, desde el Ecuador hasta el trópico de Capricornio. Tiene influencias de quechua, de aymara y de otras lenguas autóctonas hoy extintas. Encontramos algunas palabras como alpaca, guano, vicuña o china. Español chileno. El español hablado en Chile tiene sus principales diferencias frente a otros dialectos latinoamericanos. Son de pronunciación, sintaxis y vocabulario. Es reconocido por tener una multiplicidad de tonos para cada situación y por su conjugación de la segunda persona singular, tú. Español colombiano ecuatoriano. El español colombiano ecuatoriano, y con cierta prolongación en las costas norte de Perú, es una mezcla de dialecto caribeño y el peruano ribeño. El centro urbano principal de la región de Guayaquil, igual que Bogotá y Quito, y hay importantes comunidades de raza negra, principalmente en la costa colombiana. Español mexicano. La forma o dialecto del español hablado en México, principalmente en la zona centro, presenta un sustrato indígena, principalmente, sobre el que se deposita la lengua castellana. Sin embargo, si bien es el léxico, su influencia es innegable, apenas se deja sentir en el terreno gramatical. En el vocabulario, además de los mexicanismos con los que se ha enriquecido la lengua española. Por ejemplo, con petaca, petate, aguacate, tomate, hule, chocolate, entre otros. El español de México cuenta con muchos nautilismos que los confiere una personalidad léxica propia. Español México del Norte. El español usado en el norte de México, Chihuahua, Sonora, Nueva León, Sinaloa, y se diferencia del de otras regiones de México, principalmente en la entonación de las palabras. El acento norteño conserva las mismas diferencias que tiene el dialecto mexicano con respecto al español peninsular. Español paraguayo. El español usado en Paraguay, al igual que en las provincias argentinas de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco, se caracteriza por tener fuertes influencias del guaraní. Paraguay es el único país hispanoamericano con la mayoría de su población bilingüe. Español peruano. En el español hablado en Perú hay dos formas características del habla. La primera es la ribera propiamente tal y la modalidad central o limeña, cuyo origen fue en la ciudad de Lima, de donde se irradió a toda costa. La otra variedad principal del español de la costa de Perú es la parecida luego de la penetración de los hábitos lingüísticos de la sierra y del ámbito rural a las ciudades de la costa y la propia Lima. Español puertorriqueño. El español puertorriqueño es el dialecto del idioma español empleado en Puerto Rico. Se distingue por la aspiración de la S final o interconsonántica al final de sílabas, transformando adiós en adió, horas en hora, la elisión de las dentales en los sufijos,
ado, edo e ido, y sus correspondientes formas femeninas convirtiéndose en ao, eo e io, y la pérdida de la oposición fonológica entre R y L, que resultan alófonos, permitiendo tanto la forma señor como señor o Puerto Rico como Puerto Rico. Español porteño. El español porteño es una variante del castellano que se usa en los alrededores del Río de la Plata, la provincia argentina de Buenos Aires y Uruguay. Se diferencia del castellano del resto de Latinoamérica principalmente porque en lugar de decir tú se utiliza vos. Algunas palabras varían su acentuación y las palabras con elle suenan como ye y en algunas regiones como ch. Hola, mi nombre es Nair Ferrer y yo les vengo a hablar acerca de las influencias culturales en el español. Vamos a tocar algunos temas de colonias que han influenciado en el idioma. Muchas personas no se interesan en conocer su lengua materna. Muchos no saben que la lengua ha cambiado mucho por estar al contacto con otras culturas. Por ejemplo, tenemos la época prerromana. Aquí existía la tartésica, la ídera, que es el pueblo más conocido, y la lengua básica. Estos fueron desapareciendo al paso de los años, pero bien claro quedó huella de ellas en palabras como barro, perro, arroyo, entre otros. Está también la romanización. Muchos no saben que esta hizo que dejara un pozo, que ha sido nuestra base lingüística, e hizo que se eligiera la variedad escrita de latín como la lengua culta. De acá quedaron palabras como espuela, espía, guardián, guerra, entre otros. Luego están los árabes, que este fue uno de los más importantes, que tuvo lugar desde el año 711 hasta el año 1492. Esta fue una larga invasión que tuvo muchísima influencia en el cambio al castellano. También está el Renacimiento, donde el castellano se convirtió en una lengua oficial y adquirió su primera gramática. En el Renacimiento también se fijó el sistema fonológico actual y se creó el primer diccionario español que lleva por nombre Tesoro de la Lengua. Están también los modismos y frases hechas o creadas. Estas son expresiones fijas cuyo significado no puede deducirse de las palabras que lo componen y que hay que entender como auténticos fósiles lingüísticos. Su origen es popular y ha sido transmitido oralmente a lo largo de los siglos. Tenemos, por ejemplo, echar una mano, que significa ayudar. También está al pan pan y al vino vino, que significa hablar claro. Y por último tenemos el ser un lince, que significa ser listos. Buenas, soy Andrea Bell. Les voy a conversar un poco sobre la evolución del teatro latinoamericano, desde la colonia hasta la actualidad. ¿Sabían que las dos máscaras que representan el teatro indican tragedia y comedia? Tienen bocas amplias para expresar la función de altavoz de los actores. El teatro se basa en el intercambio entre el universo escénico y concreto y el universo real o referencial, bajo la mirada del espectador. En ocasiones, el teatro por hacer coincidir los signos de la representación y la realidad. El mundo de la escena con el mundo exterior se sitúa. Entonces, en el campo del naturalismo, aunque la realidad representada cambia la naturaleza en el instante en que penetra en el artificio de la escena. Otras veces, el teatro renuncia a imitar la vida y propone la preeminencia absoluta del momento, de la representación de aquí y ahora. El teatro se dividió en varios periodos. Entre los más importantes tenemos periodo colonial, el cual comienza durante los primeros 50 años después de la conquista de América. Los misioneros usaron ampliamente el teatro para propagar la doctrina cristiana a la población indígena. Los esfuerzos de evangelización de los misioneros españoles se apoyaron en el teatro, que constituyó el instrumento básico para formar una mentalidad distinta a la cosmovisión indígena, así como para informar de la concepción europea. Las representaciones de los autos sacramentales se apoyaban básicamente en la música, los trajes, los cantos, los bailes y las pantomimas, que facilitaban la comunicación con un público que aún no dominaba el castellano. De este tipo de teatro sobreviven las pastorelas,
obras de carácter tragicómico representadas aún en México durante las festividades navideñas a danza y la expresión corporal, sin ninguna influencia de origen europeo. A raíz de eso, existe el argumento de que el teatro que se desarrolló en América Latina es el teatro que los conquistadores trajeron a América y no el teatro de América. Teatro postindependentista. El teatro que se desarrolló en América Latina luego de los procesos de independencia mantienen una íntima relación con los modelos de representación del teatro español, por lo que podríamos aventurar que si bien hubo una independencia político-administrativa, en lo cultural las cosas fueron algo diferentes. El teatro español del siglo XIX era bastante conservador en sus técnicas de representación que se ceñían al modelo realista, esto es, obras en las que se representaban vidas cotidianas y sus costumbres como personajes comunes, generalmente en conflictos amorosos. En nuestro continente se representaban de acuerdo a los cánones de representación de autores como José Zorrilla o Leandro Fernández de Moratín. Teatro del siglo XX. Con la llegada del siglo, las cosas cambiaron bastante, pues se animó un espíritu de creación que bajó de la consigna de Nuestra América de Martin, se impedía a crear y pensar a partir de las condiciones particulares del territorio americano. En este sentido, el teatro latinoamericano buscó sus propias formas de creación, aún sin abandonar las influencias europeas, especialmente guardias literarias como el teatro absurdo, el teatro de la crueldad o el teatro surrealista. Así surgen en América Latina corrientes teatrales como el teatro del pueblo. Aparece en Argentina en 1930 y es considerado el primer teatro independiente de nuestro continente. El pecino, que surge en México a mediados del siglo, con un carácter callejero y que promovía las ideas, situaciones y sentimientos de los agricultores huelguistas. El TEC, Teatro Experimental de Cali, que combina la creación colectiva con técnicas vanguardistas de representación. El Teatro de Augusto Boal, que politizó las prácticas teatrales en Brasil a través de lo que llamó Teatro del Oprimido, por solo nombrar algunos. El movimiento teatral venezolano, Rajatabla, es uno de los más importantes de Latinoamérica. Las obras venezolanas han sido representadas con frecuencia en el exterior a lo largo de los años. Entre los precursores del teatro venezolano moderno se encuentran César Rengifo, Isaac Chocrón, José Ignacio Cabrujas, Gilberto Pinto y Román Chaguarda. Hola, mi nombre es Gabriela Rico y yo les voy a hablar sobre algunos dramaturgos latinoamericanos. Entre sus títulos más notables conviene recordarlos de algunas obras tan aplaudidas por la crítica y el público como El Nuevo Paraíso, La Escuela del Amor, Ser Conocer, Escombros del Sueño, La Reina de la Nieve, La Mujer Ideal, El Color de Nuestra Piel, que fue galardonada con el prestigioso premio Juan Ruiz Alarcón, Columna Social, La Línea está verde. Además de estos textos teatrales propiamente dichos, Celestino Gorostiza contribuyó también al estudio y la difusión de la literatura dramática azteca por medio de algunos ensayos de gran interés para el estudioso de la escritura teatral hispanoamericana, como el tercer volumen de la monumental obra colectiva titulada Teatro Mexicano del siglo XX y el ensayo de las paradojas del teatro. En 1937 se estrenó su obra El gesticulador, pieza para demagogos en 3 actos, paradigma del teatro político nacional, sátira que critica con inteligencia los abusos del poder y la burocracia emanada de la revolución de 1910. La obra fue prohibida, generándose un escándalo que enriqueció su leyenda. Usigli, como novelista, fue autor de una obra insólita en las letras mexicanas, La vida criminal de Archibaldo de la Cruz, en 1955, que fue adaptada al cine en un clásico de Luis Buñuel. Es una fábula macabra que juega con la muerte, el desdoblamiento de las identidades y la perversidad de un hombre otoñal, morboso y socarrón. Usigli escribió ensayos sobre historia teórica y técnica teatrales, además fue autor de una modesta pero interesante obra poética. Entre las principales obras teatrales de Carlos Gorostiza figuran El pan de la locura, Los prójimos, Aquí jugamos, El lugar, Los hermanos queridos, El acompañamiento, Matar el tiempo, Hay que apagar el fuego, Aeroplanos y El patio de atrás,
Es además un autor de novelas, entre ellas Los Cuatro Oscuros, Cuerpos Presentes, El Basural, Vuelan las Palomas y La Buena Gente. Sus obras son conocidas a través de traducciones y representaciones en grandes ciudades montadas en inglés, portugués, francés, italiano, hebreo, alemán, finlandés y ruso. Asimismo, Carlos Gorostiza ha recibido los premios nacional y municipal de teatro y de novela. Jacobo Langsner es autor de una vasta producción teatral. Entre sus obras más importantes figuran El hombre incompleto, El juego de la Ifigenia, Los ridículos, Los artistas, Un inocente adulterio, Los elegidos, Esperando la carroza, El tobogán, La gotera, La planta, Barbacoa, Mis amores con Douglas Fairbanks, Locos de contento, Otros paraísos. También escribió comedias musicales para el circuito comercial. Langsner es además un destacado guionista de televisión. Muchos de sus libretos formaron parte de los ciclos televisivos Alta Comedia, Alguien como usted, Atreverse y Amores, entre otros. También ha realizado una importante labor como guionista de cine en Darse cuenta, Esperando la carroza, Sofía y Malayunta. En su primera etapa, caracterizada por el realismo psicológico, estrenó títulos tan destacados como Discípulos del miedo y Mansiones de lechuzas. Posteriormente se adentró en el análisis de la sociedad contemporánea con Parejas de trapo y Los invasores. Sin abandonar esta línea temática de preocupación por la realidad circundante, volvió a los escenarios con Flores de papel, obra a la que siguió el estreno de Kindergarten, que mereció el Premio Municipal de Teatro de Santiago de Chile, y un año después Los hijos de Caín. En 1981 estrenó su única incursión en el difícil género de la comedia, Álamos en la azotea, para regresar posteriormente al drama con La balsa de la medusa y Háblame Laura. A finales de los 50 entró a formar parte del Teatro Ictus y escribió su primera obra teatral, La paloma y el espino. Fue esta misma compañía teatral la que estrenó sus dos notables obras en un acto, El cepillo de dientes y Un hombre llamado Isla. A partir de este momento y hasta el 1968, el teatro estrenó las sucesivas obras de Jorge Díaz, Requiem para un girasol, El velero en la botella, El lugar donde mueren los mamíferos, Variaciones para muertos de percusión, El nudo ciego e Introducción al elefante y otras zoologías. Lo mejor de la poesía de Salazar está en Confidencia en alta voz y El tacto de la araña. Entre otros poemarios se cuentan Voz desde la vigilia, Máscara del que duerme, Tres confesiones, Los ojos del pródigo, Vida de Jimena, Conducta sentimental y Cuadernillo de Oriente. Sus mayores éxitos los alcanzó como dramaturgo. Entre sus piezas escénicas hay que destacar Rodil, No hay isla feliz, Flora Tristán, Como vienen se van y El fabricante de deudas, publicadas con el resto de su obra teatral en piezas dramáticas y comedias y juguetes. Como ensayista se le recuerda por Lima la horrible, una apasionada crítica de los hábitos y gustos de la capital. Cultivó también la narrativa, merece destacarse entre otros títulos, Náufragos y sobrevivientes, Pobre gente de París y Dios en el cafetín. Entre las obras de Buenaventura figuran La estación, El ladrino de la lámpara maravillosa, La autopsia, El entierro, La maestra, El presidente, La requisa y La trampa, que fue prohibida por ser considerada peligrosa para el orden y ocasionó la expulsión de Buenaventura de la Universidad del Valle. Algunas de sus obras han sido traducidas a otros idiomas y ha participado en festivales nacionales e internacionales, además de haber realizado giras por Europa, Sur y Centroamérica. Entre las producciones teatrales más importantes de Chabul destacan los títulos como Los adolescentes, con la que fue concedido el Premio Ateneo de Caracas, Muros horizontales, Caín adolescente, Requiem para un eclipse, Sagrado y obsceno, con la que obtuvo un gran éxito, pero provocó también un enorme escándalo por la insistencia aplicada al análisis de la realidad venezolana. Las pinzas, Café y orquídeas, La quema de Judas, Los ángeles terribles, obra que presentó en inglés y español durante el primer festival de teatro iberoamericano celebrado en Nueva York y que fue dirigida por Juan Carlos Oviedo, El pez que fuma, Ratón de ferretería, El viejo grupo y Todo bicho de uña. Entre los libros de relatos de Piñera sobresalen Cuentos fríos, Un fogonazo y Muecas para escribientes, y entre sus obras de teatro Electra Carrigó, El filántropo y sobre todo Dos viejos pánicos, que obtuvo el premio Casa de las Américas en el 68. En la novela mostró su maestría formal en la densidad de su propuesta. La carne de René describe un mundo fantástico que no deja de ser vivo reflejo de lo cotidiano. En pequeñas maniobras recrea la vida de un hombre deshecho por el miedo. En Presiones y Diamantes reconstruye una sociedad fría donde ya no hay lugar para la comunicación, proceso que culmina en El que vino a salvarme. Situación del teatro en Venezuela. El teatro venezolano es uno de los más respetados a nivel internacional, no solo por su antigüedad,
sino por la calidad de sus obras. En la actualidad, la actividad escénica en Venezuela ha incrementado de manera considerable, presentando al público opciones para todos los gustos. Se considera que el teatro venezolano está atravesando una nueva etapa debido al desarrollo que ha presentado al público a lo largo de los años y a su criterio para juzgar las propuestas presentadas por las distintas compañías teatrales. Asimismo, la gente que hace teatro empieza a tomar conciencia, no solo de lo comercial, sino que busca conmover, sacudir conciencias, hacer reflexionar al espectador. El teatro venezolano, al igual que toda la cultura en el país, atraviesa un momento crítico y sumamente difícil. Es grave porque no es una crisis creativa, sino una crisis de una nación que está revuelta en un nivel de incertidumbre. Gracias por su atención.